Habrá dentro de los ministerios, pero de cualquier tema, de cualquiera de los ministerios, habrá personas que lo quieren hacer bien. Habrá un grupo que tiene la experiencia, pero en general en los puestos de liderazgo, la gran mayoría no son personas que llevan su carrera entera en ese tema en específico. Son puestos políticos. Lo hemos visto una vez más en este cambio de gobierno. Ujú. ¿A cuántas personas han cambiado? No solamente directamente el presidente, pero después indirectamente los que entran, los ministros y otros de la jerarquía van cambiando los de abajo también. Y como estábamos diciendo la vez pasada, puede ser gente preparada, pero si yo pongo un doctor. Donde ha caído lluvia y bastante ha sido en Texas, en Houston, donde nos acompaña nuestro amigo el arquitecto Miguel Rose, quien hace poco fue víctima de los embates de Beryl. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, feliz de estar aquí contigo una vez más. Pero sí, toda la razón. Solamente te digo que en los últimos 2 días he dormido quizás 6 horas, entre la calor y otras cosas. Pero bueno, ahí vamos, para adelante. Pero cuéntame, no, se fue la luz, me habías reportado como Sí, que hubo una parte donde la luz no ha regresado. sí, al principio 3 millones de personas quedaron sin luz. Ya vamos por 2,5 que todavía no tienen luz. Pero mucha gente perdió el agua también. En las calles habían árboles derrumbados por todas partes que se habían caído. Así que ahora estamos en limpiar, pues, y abrir de nuevo los pasos. Hubo inundación también en ciertos sectores de la ciudad, así que gente que perdió sus automóviles, Wow. un par perdió la vida por ello, pero bueno, ahora reconstruyendo de nuevo. Una cosa increíble, en un huracán que muchos han dicho, pues, fuera de lo común. Eso es lo que todo el mundo dice, todavía falta la temporada entera, hemos apenas comenzado y tremendo salvo nos tocó. Caramba, y creo que si esto no es una advertencia y no es una prueba fehaciente de que efectivamente el cambio climático ya nos está afectando directamente, no sé de dónde más entonces sacar más explicaciones, porque creo que con esto tenemos para reflexionar mucho sobre cómo estamos actuando y cuáles son pues nuestras posiciones frente a esta situación. Y no solamente participando para tratar de mitigar, sino también encontrando soluciones que impliquen el enfrentarnos a este tipo de situaciones, Miguel. Y esto es bien interesante porque eh, nosotros acá conversamos cada miércoles estos temas de cómo mirar el asunto constitucional, pero al final también redunda en cuáles son las amenazas tanto internas como externas, incluso las naturales, dentro de la sociedad que hay que tomar en cuenta para poder, digamos, legislar o en este caso, preparar una carta magna. Bueno, el gobierno al final es un instrumento para facilitar la cooperación social. Ujú. Y para los grandes retos se necesita cooperar y tener un buen instrumento que ayude a que la cooperación sea más eficaz, eficiente, más rápida, en menos desperdicio. Ayuda mucho y es muy importante. Así que son temas que desde el cambio climático hasta, bueno, tener justicia del día al día, que recojan la basura, que la Ujú. electricidad no se vaya, colegios buenos, temas que es un tema muy importante por tener en cuenta y meterle un poquito de cerebro. Claro, porque mira, algo que yo no me explico es cómo desde años, se va la luz y yo escucho que las empresas distribuidoras dicen, sí, lo que pasa es que llovió y se fue la luz. Sí, pero si sabemos que en un país como Panamá donde llueve más que la media, creo que es el quinto país que más lluvia recibe al año, creo que eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, creo que no es como para decir vamos a hacerlo como lo hacen en otras partes. No, yo creo que aquí tanto el acueducto como los sistemas pluviales, los desagües y demás, hay que considerarlos. Pero bueno, no vamos a hablar solamente de eso porque hoy entiendo, Miguel, querías conversar sobre esa palpable esperanza de que esta administración la haga bien y sigue dando luces y hablando desde el Ejecutivo de que sí tienen la intención. Ayer veía el tema del Consejo de Gabinete, cuando terminan y vuelven
por lo menos los ministros, a dar un recuento de lo que se habló. Eso en algún momento creo que se perdió en el gobierno anterior y luego las actas se hicieron privadas y todo lo demás, que ahora el presidente ya dijo que desde el 2014 para acá estas actas tienen que volver a ser públicas. Hablamos de transparentar muchas veces, Miguel, y estas son como esas pequeñas luces de que en efecto hay una esperanza de que este gobierno haga las cosas distintas y las haga mejor que los gobiernos pasados. Sí, hay esperanza y es palpable. Las personas con las que yo he hablado y lo que he leído, hay bastante positivismo ahora mismo en Panamá, que es bueno y a la misma vez lo que me gustaría ver a mí es no solamente cambios en ciertas actitudes o ciertos comportamientos, pero que también traduzcan esto a unos cambios quizás un poquito más sustanciales. Eh, Se quiere hacerlo bien, dicen que lo quieren hacer bien, nosotros queremos que lo hagan bien, también entonces es importante hacer los cambios para que ahora, antes de atravesar las aguas tempestuosas, cuando estén en ese momento, lo tengan que hacer bien. Y esa es la parte estructural, que en Panamá poco se habla. Hablan mucho sobre la idea de que, bueno, estas son las políticas que deberíamos seguir para hacerlo bien. Antes de entrar en el meollo, antes de estar en la tempestad o ante la tentación, es fácil decir, mañana yo no voy a comer galletas, en la próxima semana voy a comenzar a hacer ejercicio, pero después realmente hacerlo, ¿cómo hoy podemos asegurarnos que mañana lo tengamos que hacer como decimos hoy que lo queremos hacer? Y esos ya son temas estructurales que competen a un ámbito diferente. No es solamente una lista de quehaceres, sino es cómo nos estructuramos para que si fallo mañana, porque la tentación me está diciendo que quiero comer esa galleta, que venga otra persona y me la agarre de la mano. Y es un tema que hasta ahora no he escuchado la nueva gestión hablar de. Y me parece que si ellos están interesados en realmente hacer que eh, su, lo que están hablando y lo que están diciendo y sus esperanzas se hagan realidad, tienen que, tienen que abarcar. Y un tema un poquito diferente, lo que estabas hablando en antes sobre la electricidad, eh, que, que en Panamá cada rato se da porque llueve. Me acuerdo cuando era joven, mi papá todavía cuenta el cuento este. Fuimos a Disney World y mi papá estaba asombrado, mi papá es ingeniero, que no había un foco, había miles de focos por todo el Ujú. parque, no había uno quemado. Y él decía, pero esto cómo es, esto es imposible, los focos aquí no se queman acaso, No, no, pero pero me llama la atención que tú dices que ese maravilla porque no había uno solo quemado. O sea, que ya nos acostumbramos a que aquí lo normal es que haya por lo menos un foquito quemado. primero uno, pero ¿cómo hacían ellos allá? Es que ellos ya saben que la vida promedio de un foco es, ponte, 5.000 horas. Ujú. Ya después de 4.500 horas se comienzan a quemar. Así que en las 4.400 horas ya hay que cambiar el foco. Y en Panamá, en la parte eléctrica, esperan que explote el Claro. transformador. Así que No, no es bueno, hasta que alguien llama y pone el reporte que te cambian el foco. O sea. así es. Y Eh, acá yo nunca he escuchado de un transformador explotar en todos los años que llevo aquí en Houston, nunca. Y en Panamá, en cada diciembre escucho por lo menos uno explotar. bueno, por Así donde que yo vivo te vamos. cuento que ya tengo como 2 semanas de que el foco que tira hacia la calle se ha quemado y yo creo que nadie le ha dado por poner el reporte, porque creo que eso es lo que ha pasado, porque creo que por iniciativa propia difícilmente. Y es el tipo de cosa que Claro. uno diría que es solamente de mentalidad, pues es un cambio de mentalidad, pero yo diría que es un poco más profundo que eso. Las personas que están, habrá adentro de los ministerios, pero de cualquier tema, de cualquiera de los ministerios, habrá personas que lo quieren hacer bien. Habrá un grupo que tiene la experiencia, pero en general en los puestos de liderazgo, la gran mayoría no son personas que llevan su carrera entera en ese tema en específico. Son puestos políticos. Lo hemos visto una vez más en este cambio de gobierno. Ujú. ¿A cuántas personas han cambiado? No solamente directamente el presidente, pero después indirectamente los que entran, los ministros y otros de la jerarquía van cambiando los de abajo también.
Y como estábamos diciendo la vez pasada, puede ser gente preparada, pero si yo pongo un doctor a recoger basura, ¿qué va a saber un doctor? Un arquitecto en la parte de aduanas, ¿qué sabe un arquitecto de eso? Así que no solamente que sean preparadas, que sean de... Y esa es la parte de... O sea, Estamos del hablando, área en donde se están desarrollando. sí, y esto estamos hablando solamente para que haya eficacia. Y no hablamos entonces de la parte que decía Andrew Jackson, que fue el presidente americano que comenzó a realmente usar al gobierno para beneficiar políticamente a sus allegados, que era esto que decía, al vencedor le toca el botín, decía él. Yo fui el vencedor, así que me tocó el botín. Y él entonces iba a repartir todos los puestos del gobierno federal. Esto fue en 1821, si no me equivoco, que él ganó las elecciones. 21 o 22, uno de esos años. Em, entonces, en esa época el gobierno era muy pequeño, Ujú. tenía muy pocas raíces adentro de la vida de las personas. Ya para 1880, cuando estaban industrializándose los americanos y estaba creciendo la burocracia, se dieron cuenta que no iba a funcionar. Necesitaban personas expertas y no solamente eso, pero la corrupción que venía de el poder concentrado, tanto poder de la burocracia que había crecido, concentrado en manos de una banda de políticos. El botín ya entonces no era vamos a hacerlo bien, vamos a poner a gente buena. Eso era lo que decían, pero realmente lo que estaban haciendo en el momento de tomar decisiones era, hey, vamos a ver cómo repartimos entre allegados para entonces crear, no sé, columnas sobre nuestro jerarquía política para nosotros estar seguros donde estamos a corto y mediano plazo. Y eso es lo que vemos, que es el clientelismo al final. Y lleva a la falta de justicia y obviamente también a eh, a, a una burocracia inefectiva y malos servicios. Claro que no es muy distinto a lo que hemos visto en los últimos años y que parecía iba en picada todo, porque ahora lo que se está viendo son todos estos reportes de incongruencias, luego de las auditorías, falta de documentación. Por ahí estaba leyendo en un medio local que aparentemente el alcalde de Colón había denunciado que hay una veintena de carros que están al nombre del municipio y nadie sabe dónde están esos carros. Sí, es un desbarajuste organizado, es lo que yo lo llamo. Ujú. Porque uno diría, "Ah, bueno, de nuevo, es algo cultural". No, es que realmente les conviene que esté desordenado, porque así es mucho más difícil que entonces le caiga a ellos el peso de la ley. Porque Ujú. bueno, nadie sabe lo que está ocurriendo, todo está desorganizado, le beneficia realmente en un sistema donde esa no es la realidad, comienzan a cambiar los incentivos. Estaba escuchando a Bill Crystal, que es un comentarista muy importante americano. Estaba entrevistando a John DiLulio, se llama, que es un experto del sistema de meritocracia en los Estados Unidos. Simplemente por coincidencia, que comenzó a hablar de ese tema ayer. La gente que quiere ver el programa está en YouTube. Bill Crystal, excelente. Quizás un poquito aburrido porque es más de ideas, pero hablaba exactamente de este tema. ¿Qué ocurriría en los Estados Unidos? ¿Qué ocurría antes en los Estados Unidos? Antes del cambio que hicieron esto del sistema de mérito. ¿Y el sistema de mérito qué es? Primero que todo, no es que yo voy a contratar a personas por mérito. Eso no es el sistema de mérito. El sistema de mérito es exámenes em, separados de la burocracia. Los que ponen los exámenes no tienen nada que ver con la burocracia. Entonces, los que sacan el puntaje más alto son listas de esos nombres, van entonces adentro de la burocracia y es donde se tienen que hacer los nombramientos. Eso es el sistema de mérito de Estados Unidos. Porque en Panamá hablan mucho de mérito, pero el mérito, y es que, bueno, mándenme la hoja de vida, yo voy a poner al que tiene mérito, entre comillas, pero bueno, el mérito al final es el que está en el partido o cualquier otra cosa. Y hablaba exactamente del problema que tenían los americanos, que, bueno, no funcionaban bien las cosas,
y diría, bueno, si hoy en día eh, nos deshiciéramos de ese sistema, ¿tú crees que el sistema de ferrocarril aquí, tú necesitas a alguien que sea experto, que toda su vida haya trabajado en eso? Pero cuando vengan los políticos, ellos no van a estar interesados en poner a personas expertas, Ujú. van a estar interesadas en poner allegados del quien sea que le dio su puesto, porque quieren quedar bien. Y en el momento de tomar decisiones, no quieren tomar ni una decisión que pueda verse mal para ellos o para su grupo. Así que comienzan a no tomar decisiones. Cuando hacen un reporte, pues bueno, cualquier cosa que hace que no se vea bien, lo van borrando, lo van cambiando. Cuando alguien se quiere meter a ver cómo está funcionando la cosa, literalmente estaban diciendo esto, quieren que haya desorden para que sea imposible que alguien pueda chequearlos. Es la realidad. Ellos estaban hablando sobre el sistema americano, basado en su historia, y es lo que vivimos nosotros. Así que tenemos que ponernos a ver, bueno, ¿qué podemos cambiar? Este nuevo grupo, esta nueva gestión, ¿qué podrían hacer? Uno de los temas importantes es lo del Junta de Servicio Social. Servicio social, bueno, es lo que llaman los americanos de mérito. Ujú. Eh, bueno, eso no necesita ser constitucional, ayuda si es constitucional, pero podría ser incluso una ley o simplemente cambios adentro de la burocracia sin que pasen una ley, que sean juntas separadas, pero tiene que ser un tema que las personas comencemos a hablar de ello y pedirlo para que ocurra. No, y en efecto, y mira, y todavía con lo que tú dices de que tiene que haber una conversación, yo he escuchado personas que me han preguntado cómo es eso de la descentralización. Todavía hay mucho desconocimiento incluso de temas que deben ser importantes a nivel comunitario, como precisamente el de la descentralización. En las comunidades hay una total desconexión y quizás no tiene que ver mucho con el tipo de representante, sino cómo ha estado ideada esa idea que ¿Cómo se reparte el dinero? sí, y en lo personal pienso que hay que evaluar mucho la composición. A lo mejor estoy equivocado, no sé. Yo creo De, que tienes la razón. de, Déjame decirte, um, en los Estados Unidos, el gobierno local, está el gobierno federal, estatal y el local. ujú, El local es donde desde las calles, muchos de los juzgados, los fiscales, todo es gobierno local, elegido localmente, pagado localmente. Eh, Me acuerdo hace unos cuantos años estaban hablando sobre los museos en Panamá que están no han sido reparados, estaban semi-abandonados, en malos estados en general. Entonces, bueno, oye, pero que pongan a alguien bueno en el liderazgo. Yo les estaba explicando cómo lo hacen aquí en Houston. Los, los museos en Houston son de primer mundo de verdad. Es bien interesante cómo lo organizan. Cada museo tiene su distrito de impuesto. Ellos ponen sus propios impuestos sobre un área donde ellos sirven, pues, un área bien grande del condado. claro. Ponen sus propios, entonces los miembros del museo, cualquier persona interesada puede hacerse miembro del museo, tú pagas, yo soy miembro, pago $30 anualmente para ser miembro, tú puedes votar para elegir la junta que entonces gestiona el museo. Así que ellas son personas interesadas en lo que está haciendo el museo, que entonces escogen a la junta y nosotros obviamente vamos a escoger a los mejores, a las personas que en su corazón tienen el interés del museo realmente dentro de su corazón. Y el gobierno no tiene nada que ver de dónde viene el dinero. O sea, ellos ponen su impuesto suficiente, digo, hay obviamente leyes sobre cuánto puede ser el impuesto y todo lo demás, y esta jerarquía, bueno, la jerarquía del gobierno es un gobierno local independiente, pero a la misma vez tiene que seguir ciertos reglamentos. Pero eso hace que funcione. Es tú cómo lo estructuras, porque si fuera el gobierno federal, ¿qué le importa un museo en Houston? Ni siquiera si fuera el estatal. Es un museo más, un museo menos. Cuando tuvieran que ponen a cualquiera. No va a ser alguien que realmente Ujú. quiere que el museo sea exitoso, simplemente alguien que le tocó porque era amigo de alguien. Así que eso es lo que ocurría. Así que un momento dijeron, esto no puede ser así, vamos a cambiar el sistema
y vamos a hacer que las personas interesadas en que el museo le vaya bien sean los que escojan. Y no es que le debemos el dinero a nadie, que después ese dinero viene, bueno, te damos el dinero, pero tienes que hacer esto y lo demás con ese dinero, que ya no sería entonces lo que realmente debería estar haciendo el museo. Y así mismo es el sistema municipal en Houston y en todo Texas y en la mayoría de los Estados Unidos. No es que el gobierno federal, ni siquiera el estatal, el que dice cuánto dinero le va a tocar a un municipio. Son, ellos mismos se ponen los impuestos. Y hay elecciones para eso y todo lo demás, así que está muy controlado, pero funciona mucho mejor. Ya el interés está donde los recursos tienen que fluir. Pero estamos hablando de un tema de estructura, ¿no? De cómo se busca que haya esa participación y que el interés recaiga en el lugar correcto. Entonces, habría que replantearnos también, de algún modo, cómo nosotros estamos, digamos, presentando esta idea de descentralización que ojalá la podamos abordar más adelante, ¿no? Y por qué quizás no nos ha funcionado como esperaríamos que lo hiciera. Sí, y bueno, para mí es obvio porque no ha funcionado, porque el sistema que tenemos es uno de democracia iliberal, no democracia liberal o democracia electoral, es lo que tenemos en Ok. Panamá. Y sobre ese tema es bien importante hablar de la diferencia entre los dos sistemas. Normalmente cuando las personas dicen democracia, cada persona se imagina lo que quiera, pero realmente hay sistemas, bueno, la estructura sobre la que el sistema está sustentada puede ser bien diferente de un lugar a otro, así lo de afuera se ve igual, hay presidente, hay fiscales, está el legislativo, el judicial, pero ¿qué es lo que está pasando adentro? No sé si, me imagino que la mayoría de los que nos escuchan habrán escuchado el gran dicho de Churchill. Esto fue en 1947 ante el Parlamento del Reino Unido, que él dice, la democracia es la peor forma de gobierno si exceptuamos todas las demás formas que se han probado de tiempo en tiempo. Lo interesante de ese discurso es que este Churchill Ujú. estaba hablando sobre democracia liberal. En su discurso, si lees el discurso entero, él estaba atacando la democracia del tipo de Panamá, la electoral, como dictaduras. Y él decía, eso no es una democracia, es una dictadura lo que uno tiene. Bien, es una dictadura elegida, pero es una dictadura. Cuando él se refería a democracia, era una democracia liberal. ¿Cuál es la diferencia? En una democracia electoral como la que tenemos en Panamá, hay división de poder, pero no hay separación de poder. Es, por ejemplo, ¿de dónde viene el dinero para la junta comunal o para el municipio? ¿Quién lo controla? El que controla el dinero controla todo, pues el Ejecutivo al final del día, Ujú. porque el Ejecutivo controla el Legislativo. Así que ya no hay separación. Eh, Incluso el Legislativo, o sea, todo el dinero del Legislativo al final corre por las manos del Ejecutivo. Así que no hay independencia de cada una de las de los instituciones y ministerios de Panamá. No hay independencia adentro de ellas tampoco. Adentro del Ejecutivo estoy hablando. No hay independencia. Tú ves en los gobiernos liberales, democracia liberal, está dividido completamente diferente. Para que ningún ente, ni siquiera adentro del Ejecutivo o del Legislativo, del Judicial, ningún ente tenga control sobre los demás. Son diferentes centros de poder donde las líneas de mando son muy atenues. Así que diferentes personas tienen el poder de controlar su propio dinero, de contratar a su propia gente, son elegidos de manera separada. Por ejemplo, en los Estados Unidos los fiscales son elegidos, los jueces son seleccionados, nada que ver o muy poco que ver con el presidente, sería aquí el gobernador. Así que comienzas a organizarlo de una manera diferente y vemos que tiene muchos mejores resultados. Así que a la pregunta original, oye, nosotros queremos hacerlo bien en Panamá, están diciendo que lo quieren hacer mejor, pero cuando un sistema clientelista ya estén atravesando la tormenta, van a ver que lo van a terminar con toda probabilidad haciendo bien parecido a los demás, a menos que hoy
comiencen a tomar las precauciones necesarias para no estar en peligro en un futuro. Y entre esas es muy importante, quizás ya tendría que ser cambios constitucionales para los fiscales y ciertas cosas así, pero podrían comenzar a cambiar por ley lo de cómo se estructura la Junta de Meritocracia en Panamá, Ujú. incluso lo de bueno, que tanto se habla en Panamá y yo creo que la gente está bien interesada en que las juntas comunales y los municipios funcionen mejor, cómo hacer para que haya un poco más de independencia de toma de decisión del gobierno, para que las raíces del clientelismo no tengan tanto control sobre los estamentos estos. Claro que sí. Miguel, tengo que dejarlo hasta acá. Y me quedé pensando en mucho lo que mencionaba, sobre todo el hecho de que hay una buena intención y que parece que se están haciendo cosas muy positivas, pero todavía hay que mirar el tema desde la raíz, no atacando tanto a quién, sino a qué. Me refiero no al gobierno, sino al sistema. Que son problemas, son temas un poco más profundos, ¿no? Y que no cualquiera los va a tocar porque estamos tan acostumbrados en este país, Miguel, lastimosamente, a mirar el panorama desde un punto un poco más superficial, porque quizás nos da miedo adentrarnos más a esas aguas, porque el cambio, por supuesto, que da temor, pero bueno, en algún momento hay que hablarlo y hay que tocar estos asuntos. Pero bueno, para eso vamos a estar aquí la próxima semana. Tengo que dejarlo porque ya está acá Alejandra Arauz lista para 5 mentes. Así que un fuerte abrazo hasta Houston, esperando que te llegue pronto la luz, ¿eh? Dios quiera, sí, un gusto y saludos a todos. Claro que sí, Miguel Erros, arquitecto desde Houston, Texas, hablando en estructuras para crear justicia, vanguardias del diseño constitucional. Próximo miércoles, si a usted le gustó, con más. Por supuesto, aquí en YouTube lo va a encontrar y otros programas en Radio Ancon. Lo dejamos hasta aquí. Gracias, Claudio. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Feliz tarde, que estén muy bien. Hasta mañana con más de Relax. Estamos con Javier Alvarado, por supuesto, ya prácticamente amigo de la casa, vecino también de la Academia Panameña de la Lengua, que estamos aquí a una cuadra de la Academia Panameña de la Lengua, para hablar de un gran literato que nos deja un gran legado, por supuesto. De él hablamos el lunes, pero hay tanto de qué hablar que, por supuesto, hay que seguir honrando al que se lo merece. Javier, gracias por acompañarnos nuevamente un miércoles más. Javier, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros y de parte de la Academia Panameña de la Lengua, sin dudas, Álvaro Menéndez Franco significó uno de esos grandes exponentes de la literatura en Panamá. Claro, claro que para nuestra academia ha sido un suceso lamentable esta pérdida, ¿no? Porque Álvaro fue un escritor, patriota, historiador y también esto fue distinguido como académico honorario de nuestra institución. ¿Qué significa un académico honorario dentro de la Academia Panameña de la Lengua? Sí, mira, la Academia Panameña de la Lengua tiene 3 estamentos que son los académicos de número, los académicos correspondientes y los académicos honorarios, que algunos ingresan, bueno, ya digamos esto con una edad avanzada, como en el caso de Álvaro, que entró también con Griselda López. Ellos entraron al mismo tiempo, entonces forman parte pues de los académicos honorarios. Entonces esto es una distinción tanto a su vida como a su obra. Ya, dependiendo de la relevancia que ha tenido su literatura en el país. Hablemos un poco acerca de eso, ¿no? De lo que él aporta en la literatura a Panamá. Bueno, mira, Álvaro Menéndez Franco fue un poeta que le cantó a la patria, le cantó a los sentimientos, le cantó a nuestra historia, porque era un fanático de la historia, y también era un cuentista. Hay una obra de él que se llama La Marcha de los Descalzos. La Marcha de los Descalzos tiene, digamos, todo este matiz de los campesinos. Obviamente el título alude, pues, digamos, a los campesinos, a los desprotegidos, y era pues un llamado pues a las injusticias sociales sobre todo. También hay un poemario de Álvaro, un poemario que lo publicó la Universidad Tecnológica, Los Rezongos de Adán.
Aquí también Álvaro, bueno, hace todo un despliegue pues del lenguaje, son poemas del lenguaje con diversos temas. Bueno, ¿quién mejor que un poeta para explicar un poco también de esa esencia, la estructura? Y tú siendo uno de los mayores exponentes en el país de la poesía, háblanos un poco cómo la entiendes y qué llama la atención de la poesía y de la obra de Álvaro Menéndez Franco. Bueno, creo que para eso, Magdiel, leamos un poema de Álvaro. Claro, por Tenemos supuesto que sí. varios para leer Ujú. y ahí entonces desgranamos el poema. Ujú. Este se llama Si el amor que me das, a Elisa. Si el amor que me das, samaritana, no tuviera la fuerza de cadena, y si la fuerza de cadena no tuviera poder de aposentarse en el verde de tus ojos, donde sacio mi angustia y mi esperanza, y si mi angustia y mi esperanza no fueran entre sueños hasta un lugar remoto, en donde se construye un nuevo día, y si su limpia geografía de olivos y espartos no diera sus tentáculos a mi hombría, entonces sin tus ojos, sin tu verde, sin tu agua, sin tu amor, sin mi esperanza, hecho solo pellejo de agonías, me iría por las noches hasta los elementos como una gota más, te lo confieso. 1973. Este poema está dedicado a su compañera de vida, Elisa. Casualmente, bueno, hoy la vimos despidiendo a Álvaro. Bueno, como dijo su hijo Álvaro Menéndez, Elisa fue una mujer que estuvo presente en muchos ámbitos de la vida de Álvaro, inclusive hasta en las adversidades. Ella fue una compañera que estuvo allí en sus proyectos, en sus viajes, en sus escritos, y como vemos, este es un bello poema de amor, un bello poema lírico dedicado a esa compañera, que precisamente como él habla del verde de tus ojos, ella tiene los ojos verdes, vemos aquí cómo hay pues este sentimiento, este lirismo y la emoción sobre todo. Claro, fue esta mañana la misa de despedida, ¿no? Wow. Y de verdad que reiteramos nuestras condolencias a todos los familiares y allegados de este gran literato panameño que nos deja muchísimo. Y con base en tu apreciación personal, ¿no? Háblanos un poco de qué rescatas. Mira, yo rescato de Álvaro Menéndez Franco, bueno, puedo contar algunas anécdotas. Recuerdo que nos invitaron casualmente a Penonomé, a la universidad, y recuerdo algo muy significativo. Cuando ingreso a una sala, vi a varias personas rodeando a alguien que estaban escuchando atentamente a alguien y de repente ya escuché que era la voz de Álvaro y estaba Álvaro hablando de Victoriano Lorenzo. Entonces, Álvaro era un apasionado de la figura de Victoriano Lorenzo y tenía una manera muy particular de encantar, porque claro, a veces la historia puede ser árida para las personas, pero Álvaro tenía una particularidad que él embelezaba. Era la pasión que le ponía pues a los testimonios históricos, y él hablaba de la figura, de los combates, hablaba de sus aspectos biográficos, testimonios que había recogido y bueno, de muchas fuentes bibliográficas. Él era una enciclopedia andante, o sea, uno podía deleitarse conociendo muchos pasajes de la historia de Panamá y de personajes, porque era una persona muy ilustrada, una persona muy leída, y nuevamente hago, digamos, un voto de apreciación a esa manera tan bella que tenía Álvaro para relatarnos historias de personajes históricos. También hoy su hijo habló de esa pasión que él tenía por Rufina Alfaro, de comprobar que obviamente sí, Rufina Alfaro existió y que no era un personaje de leyenda mítico como se piensa, pues o algunas personas tienen esa percepción. Bueno, y efectivamente el rescate de nuestra historia depende en gran medida de aquellos que están interesados por que se mantenga, que se cure y por supuesto que trascienda a las generaciones, y creo que Álvaro deja una huella pero también un vacío difícil de llenar. Y en ese sentido, porque no solamente escribe poesía, pero la poesía es una parte, digamos, dentro de esto. Además de eso, háblanos de esa obra en donde también nos presenta esos estudios históricos. Bueno, mira, Álvaro era, como ya te dije, un gran portador de una oralidad.
Él también dirigió varios semanarios. Hay una obra por rescatar en cuanto a los periódicos, Ok. porque escribió muchos artículos y ensayos sobre nuestra historia. Entonces creo que aquí también hay una labor nuevamente de rescate, un llamado pues a rescatar toda esa obra de Álvaro Menéndez Franco, que ya es un legado para las generaciones, ¿no? Para el futuro. Y creo que es indispensable, bueno, todo eso que escribió sobre nuestra historia, la Guerra de los Mil Días. Ujú. Él también participó en la gesta del Cerro Tute. Entonces también hay testimonios sobre eso. Entonces, ya te digo que estar con Álvaro era como estar allí con una historia viviente. Entonces, hay un gran trabajo pues por rescatar y nuevamente escudriñar en ese punto de vista que él tenía pues sobre los personajes, los sucesos, las fechas. Y también, bueno, menciono los anécdotas literarias porque era exquisito también en ese tema de cuando uno le preguntaba por un escritor, era fascinante. Ahora, no es lo mismo relatar una historia a saber plasmarla dentro de un escrito, de la forma en que atrape al lector, de que le cree ese interés que tú bien mencionaste. Incluso no hay que escribirlo, incluso relatarlo todo un arte, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, esto, una le hice una visita a su casa y recuerdo que llevaba varios nombres y le mencioné a Joaquín Beleño. Ujú. Y me habló que él conocía a Joaquín Beleño, cómo fue el proceso de escritura de sus novelas. Le pregunté de Rogelio Sinán y me contó que tuvo amistad con Rogelio Sinán. Y de hecho habló hasta de un lugar donde Sinán estaba hospedado o vivía allí en el Casco Viejo. Y también hablaba de que llegaba allí Monchi Jurado. Entonces que había un desván. Entonces justamente por ese desván que había en ese lugar, en esa vivienda, de ahí se inspiró Ramón H. Jurado para escribir El desván, que es el episodio pues de perdón, digamos el ambiente de esta gran novela panameña, que es una novela psicológica de un hombre que se vuelve piedra, que está basado en Francisco Clar, el periodista chiricano que también escribió A través del tormento. Entonces, escuchar todas esas vivencias, esas anécdotas. Y él tuvo un compromiso con la literatura desde muy temprano. Él estuvo también asociado a movimientos literarios como el Demetrio Corsi, Demetrio Herrera Sevillano. Y bueno, vemos que también había por decirlo así, pues una especie de compromiso literario y no solamente desde su propia obra, sino a promover la cultura en general. O sabemos que era un hombre partidario de las causas sociales, de las causas culturales, y no solamente desde el individualismo, sino que era para la colectividad, él se daba a su gente. O sea, ¿cómo hacer que eso que guardas, que has venido rescatando durante toda tu vida a través de la lectura, de la constante aprendizaje, trascienda y llegue a las personas? Es lo que al final distingue a ese personaje como Álvaro Menéndez Franco, que lo hace grande, no tanto por su conocimiento, sino por su interés en que el resto también tuviera acceso a dicho conocimiento. Claro, era un hombre muy accesible y también yo creo que, bueno, de una manera u otra, tuvo la posibilidad de ser reconocido porque Álvaro obtuvo la condecoración Rogelio Sinán, que es nuestro Premio Nacional de Literatura, y claro que se tomaron esto en cuenta, precisamente el aspecto de su obra, de su vida. Y bueno, fue un regalo maravilloso porque Álvaro nació el 25 de abril de 1933 y se le otorgó un 25 de abril la condecoración Rogelio Sinán, así que fue un excelente regalo de cumpleaños. Yo también estuve presente hace 2 años en la entrega de las llaves de la ciudad por parte del municipio de Panamá. Y bueno, siempre estaba esa lucidez, estaba ese sentido, ¿no? De compartir sus conocimientos con la gente, o sea, era muy abierto. Yo en lo particular tengo un testimonio, recuerdo de que tenía que, bueno, presentar mi libro Viaje solar de un tren hacia la noche de Matachín, que está basado Ujú. pues en el suicidio colectivo de los chinos durante la construcción del tren interoceánico. Y como era un tema de historia, de una vez pensé en Álvaro Menéndez Franco, él aceptó gustoso hizo una presentación tan bella, tan memorable, que fue magnífica en la Universidad de Panamá. Entonces también había
digamos, ese empuje generacional de una generación a otra. Entonces siempre le estaré agradecido a Álvaro por esa presentación que hizo. Claro, y sabes que al final es eso también lo importante, que y viniendo de ti, que tú has logrado también muchísimos premios y referirte a estas figuras que han allanado el camino, que han inspirado y hacen que hoy podamos estar hablando de esto y de muchas otras cosas más. Así que la verdad es que se nos fue físicamente, pero su legado nos queda, Javier, y eso es importante. Y bueno, y hablando un poco de poesía, tú nos traes un libro acá, háblanos de lo que nos tienes aquí. Sí, mira, aquí este es el libro, bueno, digamos que una especie de eh, el libro antológico de la poesía panameña, que es el itinerario de la poesía en Panamá que realizó Rodrigo Miró. Y aquí, bueno, está, digamos, estos poemas de una temprana edad de nuestro país, de nuestra república. Y bueno, Álvaro precisamente está casi en las últimas páginas del libro, porque bueno, este libro hay que actualizarlo y o esto, digamos, verlo desde la perspectiva de que sí, hay que continuarlo, ¿no? Pero es, digamos, emblemático el hecho de que Rodrigo Miró haya aquí condensado de una manera u otra la historia de la poesía panameña. Entonces, esto creo que podemos, bueno, leer otro poema y es este poema dedicado a Demetrio Herrera Sevillano. Demetrio Herrera, trovador del barandal tristísimo, Garcilaso del lomo callejero, en la ventana herida y panameña cantaba el lirio anaranjado de tu trino. Conquistaste el laurel de todas las derrotas, ganaste la derrota de todos los laureles. Con tu negra sonrisa y tus palabras blancas de azul fraternidad, andabas por calles y dolores, por barrios y fogones de apagada bandera. Eran tus huesos corazones de calcio innumerable, bronces reconstruidos por el atómico martillo de la vida, en la cantera cristalina del gerundio, en la fábrica colectiva de glóbulos y liras, tu molde de juglar, tu sílaba inicial y proletaria concebidas. ¿Quién no recuerda tu garra de ángel poético y el alma guitarrista que usabas saludando? Tu camisa custodiada por un toras de botón y mancuernas. Camarada de madera y de estrella, te amamos doblemente por tu tinta de pólvora y lucero, por tu rostro de pluma y Guayacán. Qué manera, ¿no? Qué pluma, Javier. Sí, imagínate, es un bello canto Ujú. a Demetrio Herrera Sevillano, que bueno, es una de nuestras piedras fundacionales de la vanguardia en Panamá. Y de paso, bueno, un poeta que tuvo una vida paupérrima, Demetrio Herrera Sevillano, porque él murió en la pobreza extrema. De hecho, hay testimonios, bueno, de que a veces no tenía que comer, tenía problemas, murió de tuberculosis. Bueno, ese poema que siempre se recita, cuartos donde no entra el sol, que el sol es aristocrático. Precisamente él vivía en un cuarto oscuro en Santana. Y bueno, hay varios testimonios sobre, bueno, todas las penurias que tuvo que pasar este gran poeta nuestro, el autor de Kodak. Y bueno, esto es un homenaje bellísimo, ¿no? A la partida de Demetrio Herrera Sevillano. Y bueno, ya que estamos hoy, bueno, precisamente en la despedida de Álvaro, eh, seguramente Álvaro se inspiró en la muerte, despidiendo pues a este gran poeta de nuestra vanguardia. De quien posiblemente también se habrá inspirado, ¿no? Claro, sí, como vemos es un retrato de vida, ¿no? Es un retrato de vida, lo conoció y bueno, fue, digamos, una manera pues de honrarlo, de homenajearlo y de cantarle. Qué interesante. Y es una forma en la que también vamos a recordar porque quedan todas estas obras. Esta obra que tienes acá estará disponible para que las personas puedan encontrarla en alguna parte, Javier. Bueno, esta edición de Itinerario de la Poesía en Panamá creo que se puede conseguir en la librería de la Universidad de Panamá, la librería universitaria. Creo que allí pueden quedar ejemplares, Ujú, pero creo que se necesita una reedición de esta obra, porque es una obra importante, una obra de consulta, ujú. y creo que es necesario pues que haya en las escuelas pues la existencia de esta antología que ya es emblemática para nuestras letras.
Y en esta antología no solamente se presenta poesía, es historia. O sea, es un recorrido histórico que se hace a través de distintas plumas, distintos poemas que han plasmado sus ideas en etapas diferentes de la Panamá que pasa de tener, digamos, a una zona del canal o a encontrarse con situaciones distintas de militares, ahora en una nueva época en donde podemos decir, gozamos nuevamente de democracia plena. O sea, cada uno quizás también se ve influenciado por el entorno político y social que lo envuelve. Claro, bueno, hablando del itinerario de la poesía en Panamá de Rodrigo Miró, es una obra que le tomó a Rodrigo Miró mucho tiempo porque hay un rescate de poetas desde la colonia. O sea que mucho más para allá. Sí, Wow. mucho más para atrás. Luego está la etapa romántica, la etapa, bueno, de unión a Colombia. Luego también está lo que es el modernismo, el posmodernismo, las vanguardias, generación del 58. Y bueno, te digo que sí es un... Y cierra con Pedro Correa Vázquez, poeta que murió en los años 90. Y fue un estudio muy, muy serio, un estudio con eh, esto analítico, porque también Rodrigo Miró, además de las biografías, hace un análisis de las poéticas de los escritores reunidos allí. Entonces digamos, un espejo pues para contemplar la poesía que se ha producido en nuestro suelo patrio. Que no se ha cerrado, y como tú lo dices, el invitar a hacer una actualización, es decir, hay que seguir añadiendo más. Bueno, tú eres prueba fehaciente de que hay muchísimo todavía que ofrecerle no solamente a Panamá, sino al mundo, desde la poesía particularmente y por supuesto desde el resto de las letras. Así que eso habla muy bien, ¿no? De un país que creo que hay que quitarnos ese estigma, ¿no? Esa estigmatización que tenemos de que aquí la gente no lee, no escribe, es iletrada. Creo que nos hacemos daño. Claro, claro, hay que reforzar la lectura, hay que también tener crítica, autocrítica y sobre todo criterios de calidad para la literatura que se produce en Panamá. Y bueno, también esto es una exhortación a que se promueva la lectura en los niños, en los jóvenes, y eso, bueno, siempre lo recalco, que no es dejarle esa responsabilidad a la escuela, sino que eso viene desde casa. Porque Edmundo de Amici decía, una casa sin biblioteca es una casa sin dignidad. Entonces todas las casas deben tener una pequeña biblioteca al menos. Por lo menos, sí, exacto. Un anaquel, por lo menos con un par de libros, nunca está de más. Más bien, me gustó eso y te lo voy a quitar para a buscarlo en algún momento para decirlo. Una casa sin biblioteca es una casa sin dignidad. Sin dignidad, correcto. Bueno, qué interesante. Oye, antes de cerrar, ¿hay algún anuncio o eventos desde la Academia Panameña de la Lengua para esta semana o para el mes de julio? Bueno, viene una lectura el martes siguiente una lectura continua virtual de la obra La Metamorfosis de Franz Kafka. Y también, bueno, estamos anunciando que para el mes de agosto, para la Feria del Libro, vienen varias actividades donde habrán coloquios sobre la lengua, habrá presentación del libro de la obra reunida de Darío Herrera. También tenemos el homenaje a Tristán Solarte, homenaje a Aristides Martínez Ortega y bueno, la cartelera va a ser anunciada próximamente. Pero bastante activa la academia, con muchísimas cosas que ofrecer, así que aquí la próxima semana, miércoles, vamos a tener más invitados desde la Academia Panameña de la Lengua y todo lo que ofrecen. Gracias nuevamente por acompañarnos ayer. No, gracias Magdiel, la verdad la Academia Panameña de la Lengua siempre te agradece este espacio para promover la cultura y promover también las actividades de nuestra institución. Con todo gusto, para nosotros es un placer contar con ustedes y su participación aquí cada semana. Son las 4:28, hora de irnos a un último cambio comercial aquí en Relax. No se vaya, en breve seguimos con nuestro último segmento. Así que, bueno, nos vamos al cambio y ya regresamos.